Bueno, buenas noches. Hoy vamos a realizar entonces el circuito en Tinkercad y el código de programación para este pequeño robot que nos permite jugar con él, piedra, papel o tijeras. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar con un sensor de distancia que funciona como si fueran los ojos. Lo vamos a programar para que cuando la distancia sea menor a 20 centímetros, él aleatoriamente saque piedra, papel o saque tijera. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, ahí piedra, papel o tijera. Ahí yo le saqué tijera, él sacó papel, aquí le gané, ¿cierto? Entonces, piedra, papel o tijera. Ahí sacó, ¿qué? Piedra. Entonces, estamos en empate. Sube un poquito la cámara. Vamos a ver, otro intento, piedra, papel o tijera. Empate. Piedra, papel o tijera. Tijera, empate. Piedra, papel o tijera. Tijera, empate. Piedra, papel o tijera. Otra vez tijera, vamos a ver. Ah, le gané, ¿cierto? Entonces vamos a programarlo para que podamos jugar piedra, papel o tijera con él. ¿Listo? Cuando él detecta que nosotros hacemos la jugada a menos de 20 centímetros de los ojos de él, o sea, del sensor ultrasónico, es ahí donde él ya va a sacar también su decisión, si es piedra, papel o tijera. La última prueba antes de que empecemos, piedra, papel o tijera, me ganó. Listo, me ganó. Bueno, entonces vamos a entrar todos a Tinkercad. Vamos a crear un nuevo circuito. Lo primero que vamos a buscar es un Arduino y una placa de pruebas. Un Arduino y una placa de pruebas. El Arduino 1 y la placa de pruebas. Vamos ahora a buscar el sensor de distancia ultrasónico. Recordemos algo, si escogemos el que está acá en componentes básicos, este solamente tiene 3 pines de conexión, este no nos sirve ya que este no es el que tenemos nosotros en nuestro kit. El que estamos utilizando lo tenemos que encontrar acá arriba en componentes, tenemos que pasar a la sección de todos. Y ahí sí nos va a salir el sensor de distancia de 4 pines. Lo vamos a poner acá en el centro de nuestra placa de pruebas. Lo tenemos. Vamos a ponerlo ahí en el centro de la placa de pruebas. Vamos entonces a conectar este sensor de distancia de la siguiente manera. Recordemos que tiene 4 terminales, ¿cierto? La terminal GND, ¿a dónde la debemos conectar? GND, ¿a dónde va GND? Muy bien, a tierra. Entonces la vamos a conectar acá al negativo de la placa de pruebas. Al negativo. Y la vamos a poner de color negro. Ahora, la terminal VCC, o sea, voltaje de corriente continua, el voltaje, que se llama potencia, la vamos a conectar a 5 voltios y la vamos a poner de color rojo. Bueno, nos quedan faltando 2 terminales, la terminal eco y el desencadenador o trigger. Vamos a conectar el eco en el pin digital número 8 del Arduino. Entonces, eco, que es este, lo voy a traer por acá por debajito para no pasar por encima de las conexiones. El eco lo voy a conectar del pin número 8. Eco al pin número 8. Y le voy a cambiar el color por otro color, ponerlo en verde. Eco en el 8. Y trigger, el desencadenador, que es el que nos queda faltando, lo vamos a conectar en el pin 9. Eco en el 8 y el desencadenador en el 9. Voy a ponerlo con otro colorcito. Ahí quedó entonces ya el sensor de distancia, ya quedó conectado. Bueno, ahora
Ya tenemos el dispositivo que va a detectar la distancia. Ahora necesitamos los que van a actuar, los que van a generar el movimiento de sacar piedra, papel o tijeras. ¿Esos van a ser qué dispositivos? ¿Qué componentes? Muy bien. Los micro servomotores. Entonces vamos a necesitar 3. Vamos a poner 1, 2, 3 motores. Ponemos por acá un poquito más arriba. Voy a poner 3 servomotores. Bueno, entonces ahora vamos a conectar los motores. Entonces, tierra iría al negativo de la placa de prueba. Lo voy a poner de color negro. Entonces, tierra al negativo y tierra al negativo. Este es el polo negativo de los servomotores. Ahora, el positivo, que se llama potencia, es por donde le va a entrar la energía. Vamos a ponerlo entonces al positivo de la placa de prueba. Y esto lo voy a poner de color rojo. Entonces, potencia al positivo de la placa, potencia al positivo de la placa. Ahí están entonces conectados los 3 servomotores. Ahora, nos queda faltando un cable de los motores, que es el cable de señal. ¿Para qué es el conector de señal? Es el que les va a indicar al servomotor en qué momento tiene que moverse y en qué posición tiene que ubicarse, ¿cierto? Para poder controlar eso necesitamos que el cable de señal reciba la orden desde el Arduino. Entonces, ¿dónde los vamos a conectar? Vamos a conectarlo, vamos a trabajar en este caso con pines PWM. ¿Qué son pines PWM? Si miramos en nuestro Arduino, vamos a encontrarnos de que hay unos pines que tienen esta ceñita, vean, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. PWM significa modulación por ancho de pulso. ¿Qué es eso? Resumiéndolo y en palabras sencillas, es lo que nos permite controlar la velocidad de un motor encendiéndolo y apagándolo rápidamente para controlarle su velocidad. En especial, se utiliza, por ejemplo, para un carro. Cuando queramos que el carro vaya rápido, lento, esa velocidad la tenemos que controlar solamente utilizando estos pines que tienen esta ceñita. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar esos pines. Entonces vamos a conectar este primer motor, lo vamos a conectar al pin 3. Este primero lo vamos a poner en el pin 3. En el pin 3 voy a bajar acá un poquito, voy a abrir espacio mejor por este lado, así. Este en el pin 3 lo voy a poner del mismo color, de color naranja. El siguiente motor lo vamos a conectar en el pin número 5. En el pin 5. Y el tercer motor lo vamos a conectar en el pin número 6. En el 3, en el 5 y en el 6. Ahí nos quedaron los 3 motores ya conectados a nuestro Arduino. Ya ese es el pin de señal, el que les va a dar la orden para que él se ubique en determinada posición. Bueno, ahora ¿qué nos falta? Para que esto pueda funcionar necesita energía. Vamos a tomar la energía como de costumbre de nuestro pin de 5 voltios del Arduino y la llevamos ¿a dónde? ¿A dónde tenemos que llevar esto? Al positivo. Muy bien, tenemos que llevarlo al positivo de nuestra placa de pruebas. Por acá el positivo lo puse. Bajarlo aquí un poquito, así. Y GND. Muy
Muy bien, GND lo vamos a traer hasta el negativo de la placa de prueba. Lo voy a poner de color negro y el de 5 voltios lo voy a poner de color rojo para que los diferenciemos. Ahí está, de 5 voltios al positivo, GND al negativo de la placa de pruebas. Listo, entonces ya está lista nuestra parte electrónica, ya tenemos todos los componentes que vamos a necesitar. Este va a detectar la distancia, cuando detecte la distancia el Arduino va a decidir aleatoriamente si va a activar piedra, si va a activar papel o si va a activar tijeras. A estos motores les podemos dar un nombre si queremos. Por ejemplo, vamos a pararnos encima del primer motor y acá donde dice 1 le podemos dar nombre si queremos. Entonces, por ejemplo, este se va a llamar piedra. El segundo le vamos a poner papel y al tercero le vamos a poner tijeras. Vamos a cambiarle ahí los nombres. Vamos entonces ahora a realizar el código. Vamos a programar este circuito. Entonces vamos a pasar entonces a la pestaña código. Vamos a eliminar los bloques de código que están en siempre. Vamos a eliminar todos estos y dejamos vacíos entonces al iniciar y siempre. Dejemos estos dos ahí vacíos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decirle que cuando vamos a empezar, los servomotores siempre van a estar en una posición. ¿En qué posición deben estar? Si miramos acá en este, los motores están en la posición de 0 grados. Solamente se van a mover cuando le corresponda el momento de sacar piedra, de sacar papel o de sacar tijera. De lo contrario, van a estar en 0 grados, ¿cierto? Cuando ya le corresponde moverse, entonces ya se va a levantar a 90 grados. Entonces, la posición inicial que le vamos a decir a él es que los servomotores estén en 0 grados. Entonces, vamos a los bloques de salida. Muy bien, vamos a coger el que dice girar servo en el pin y lo vamos a poner 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Muy bien, 3 motores. Ahora, girar servo en el pin. ¿En cuál pin tenemos el primer servo? Muy bien, en el pin 3 a 0 grados. El segundo, girar servo en el pin 5 a 0 grados. El tercero, girar servo en el pin 6 a 0 grados. Entonces, ahí tenemos ya el movimiento inicial de los servos, que tienen que estar, cuando empecemos, siempre tienen que estar en la posición de 0 grados. El 3, el 5 y el 6 en 0 grados. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a necesitar entonces definir una variable para medir la distancia. La distancia que queremos programarle y que sea una buena distancia va a ser 20 centímetros. Cuando la distancia sea menor a 20 centímetros, entonces es ahí donde él va a jugar, ¿cierto? Entonces vamos a variables y le vamos a dar en crear variable. A esta variable le vamos a poner el nombre distancia. 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 Y la damos en aceptar. Listo. Vamos ahora entonces a definir esa variable. Definir distancia en, la vamos a pegar ahí debajo de estos bloques. Definir distancia en, acá vamos a poner quién es el que va a medir la distancia. ¿Quién la va a medir? El sensor de distancia, muy bien. ¿Y dónde está el sensor de distancia? ¿En los de entrada o en los de salida? Entrada, muy bien. Entonces en los de entrada vamos a buscar leer el sensor de distancia ultrasónico y lo vamos a poner ahí. Leer el sensor de distancia ultrasónico. Aquí vamos a necesitar recordar en cuál pin está el eco y en cuál pin está el desencadenador. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a ver, el eco
lo tenemos conectado en el pin 8 y el desencadenador en el pin 9. Entonces tenemos que decirle acá, leer el sensor de distancia ultrasónico en el pin desencadenador 9. El pin desencadenador 9. Pin eco 8. En las unidades centímetros. Nos da la opción centímetro o pulgada. Vamos a trabajarlo en centímetros, que nos dé la medida en centímetros. Entonces quedamos en definir distancia, en leer el sensor de distancia ultrasónico en el pin desencadenador 9 y en el pin eco 8 en las unidades centímetros. Ahí ya nos va entonces él a dar una medición de distancia. Centímetros. Centímetros. Bueno, seguimos. Ahora empezamos a poner condiciones. ¿Qué queremos que pase? Que él va a medir la distancia. Si la distancia es mayor a 20, se va a quedar quieto. Y si la distancia es menor a 20, entonces va a darnos un resultado. Entonces, ¿qué bloque necesitamos para poner esa condición? ¿Cuál será el que necesitamos cuando le vamos a decir que si pasa algo haga una cosa y si no que haga otra cosa? ¿Dónde estará ese bloque? En control. Muy bien, Alison. En los bloques de control vamos a buscar. ¿Cuál será el que cogemos ahí? Miren a ver en los bloques de control. ¿Cuál será el que nos va a permitir poner ese? Muy bien. Pero en este caso no sería solo sí entonces, sino sí entonces, sí no. Eso, porque queremos que verifique una condición y si la condición se cumple, haga una cosa. Y si no se cumple, entonces que haga otra cosa. Entonces vamos a llevar ese bloque. Sí, entonces, sí, no. Y lo ponemos ahí debajo de distancia. Sí, entonces, sí, no. Ahora, necesitamos hacer esa comparación matemática, si es mayor, si es menor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué bloque necesitamos ahí? Muy bien, entonces vamos a matemáticas. ¿Cuál es el que usamos para hacer la comparación? Muy bien, este segundo. Entonces vamos a poner este segundo acá. Ese es el que nos va a permitir acá hacer la comparación. Entonces vamos a decirle que si distancia, vamos a la variable distancia. Entonces, si distancia es mayor, aquí vamos a cambiarle, ahí está el menor. Si distancia es mayor que 20, si distancia es mayor que 20, si distancia es mayor que 20, entonces, ¿qué queremos? Cuando la distancia sea mayor que 20, le vamos a decir que siempre lleve el servo a 0 grados. Otra vez vamos a poner los mismos bloques de girar servo a 0 grados, 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Son 3 motores, ¿cierto? Entonces, en el pin 3, en el pin 5 y en el pin 6. Entonces, si la distancia es mayor a 20, vamos a poner los 3 servos a 0 grados. Acá lo habíamos puesto porque queríamos que al iniciar se pusiera de 1 a 0 grados antes de empezar. Y acá ya le estamos diciendo que si la distancia es mayor a 20, se vayan de 1 para 0 grados. ¿Listo? Ahora, en el si no, ¿qué vamos a poner en el si no? Lo que queremos que pase si la distancia no es mayor a 20, o sea que si es menos de 20, ¿qué va a pasar? Ahí es donde él va a tener que decidir si quiere sacar piedra, papel o tijera. Entonces necesitamos que él decida. Acá nosotros podríamos decirle, si no es menor que 20, saque piedra o saque papel o saque tijera, pero ¿qué chiste tendría que nosotros le programemos y le digamos cuál tiene que escoger él? Si nosotros mismos lo programamos, no tendría ningún chiste porque nosotros ya vamos a saber el que va a sacar en determinado momento, ¿cierto?
Entonces lo ideal es decirle que él mismo escoja, que lo haga aleatoriamente, que no lo haga como nosotros queremos, sino que él escoja si él quiere piedra, si él quiere papel o si él quiere tijera. Para eso vamos a utilizar otra variable. ¿Qué variable vamos a utilizar? Vamos a crearla. Vamos a ir a variables. Vamos a darle en crear variable. Y a esta variable le vamos a poner de nombre número. No le pongan tildes. Así simplemente. No podemos utilizar tilde al nombrar variables. Le vamos a poner el nombre número. Número, le damos en aceptar. ¿Listo? Número, sí. ¿Listo? Vamos ahora a definir entonces esa variable número. Donde dice definir distancia, vamos a darle aquí en la flechita y vamos a escoger número. Definir número. Y vamos a arrastrar el bloque y lo vamos a poner en el si no. Entonces le vamos a decir, definir número en. ¿Cómo va él a seleccionar un número? Vamos a bloques de matemáticas y vamos a buscar uno que dice seleccionar de forma aleatoria. Seleccionar de forma aleatoria entre 1 y 10 y lo vamos a poner. Seleccionar de forma aleatoria entre 1 y 10. ¿Cuántos motores tenemos nosotros? 3. Entonces lo tenemos que dar entre 1 y 10 o entre 1 y ¿cuánto? 3. Muy bien. Entonces él va a seleccionar de forma aleatoria entre 1 y 3. Él verá que saca. Si saca piedra, papel o tijera. Él ya va a hacerlo aleatoriamente. Listo. Y ahora, para que comprobemos si hasta acá nos está funcionando y si está quedando bien, vamos a decirle que nos muestre si él selecciona un número aleatoriamente cuando la distancia sea menor que 20. ¿Cómo le vamos a decir que nos muestre? Le vamos a decir que nos muestre, acá en la parte de abajo dice monitor en serie, véalo acá. Que nos muestre ahí en ese espacio qué número selecciona él. Entonces vamos a ir a bloques de salida y vamos a buscar el que dice imprimir el monitor en serie. Lo vamos a pegar ahí debajo de definir número. Imprimir el monitor en serie y a donde dice Hello World le vamos a poner la variable número. Entonces vamos a variables y le ponemos la variable número. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que escoja un número aleatorio entre 1 y 3 y que me lo ponga acá en monitor serie para yo ver si sí lo está escogiendo. Vamos a darle a iniciar simulación y hasta ahí los servomotores no se nos van a mover porque no hemos dicho todavía que los mueva. Pero él nos debe mostrar, si la distancia es menor que 20, nos debe mostrar acá un número entre 1 y 3 y debe ir cambiando. Entonces voy a iniciar simulación, vamos a darle acá al monitor en serie para que el monitor en serie se abra y está en blanco, ¿cierto? Ahora tengo que venir a acercar el obstáculo. En estos momentos tengo el obstáculo a 95 centímetros. Recuerden, miren, no se fijen en este lado que son las pulgadas, porque estamos trabajando es con centímetros. Entonces, donde está el 95 lo debo poner a menos de 20. Si cuando lo ponga al menos de 20 me empiezan a aparecer acá los números aleatorios, significa que me está funcionando, vean. Miren que él saca números aleatorios de 1 a 3. En algunos computadores lo va a hacer más rápido, en otros lo va a hacer más despacio, pero ahí nos debe estar mostrando que está escogiendo números aleatoriamente. Bueno, vamos muy bien. A todos nos funcionó, entonces podemos continuar con el resto del código. Ahora le vamos a decir entonces que utilizando esos números que él está escogiendo, entonces ahora sí accione alguno de los 3 motores, que accione el de piedra, accione el de papel o que accione el de tijeras. Entonces para eso vamos a decírselo entonces de la siguiente manera. Lo primero que necesitamos es nuevamente un bloque de control. En este caso no vamos a utilizar el sí entonces, sino que vamos a utilizar solamente sí entonces. Sí entonces.
y lo vamos a pegar ahí debajo de imprimir el monitor serie. No le vayan a dejar espacio, lo vamos a pegar aquí mismo debajo porque hace parte de esta misma condición del si no se cumplía los 20 centímetros, entonces tienen que hacer eso, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ponerle que si número, entonces vamos a matemáticas, vamos a poner otra vez el de comparación y vamos a decirle que si la variable número es igual a 1, ¿por qué 1? Porque recordemos que él va a escoger un número entre 1 y 3. Entonces, que cuando él escoja el número 1, ¿qué queremos que mueva? Vamos a decirle que cuando él escoja el número 1, que mueva este primer motor de acá, el que se llama motor de piedra. Entonces vamos a decirle que si el número es igual a 1, entonces que gire ¿qué? El servo en el pin 3, ese es el que está en el pin 3, que gire el servo en el pin 3 a 90 grados para que se levante. Entonces, si el número es igual a 1, va a girar el servo en el pin 3 a 90 grados, ¿cierto? Si número es igual a 1, va a girar el servo en el pin 3 a 90 grados. Ahora miremos un momento acá en el que ya tenemos hecho. Vamos a acercarle la cámara. Miremos qué más tenemos que programar ahí. Miren, cuando la distancia entonces sea menor que 20, él va a hacer aquí su decisión, pero ¿se queda levantado o qué pasa? Miren lo que pasa. ¿Cuánto tiempo será que se queda levantado? 3 segundos, no, eso es mucho. Vamos a contar desde que se levante. 1, 1 segundo. Miren que no alcanzamos a pasar al 2. 1, 1 segundo. Entonces vamos a decirle que se quede levantado solamente 1 segundo. Entonces, girar servo en el pin 3 a 90 grados. Ahí le vamos a poner una espera. Ahí mismo pegadito, no vayan a dar espacios así, sino pegadito. Que se espere 1 segundo. Y después de que se espere 1 segundo, ¿qué tiene que hacer? Volverlo a bajar. Muy bien, Alison. Entonces, ¿cómo le decimos que lo baje? Muy bien, girar servo en el pin 3 a 0 grados. Ahí está. Si el número es igual a 1, entonces va a girar servo en el pin 3 a 90 grados. Va a esperar 1 segundo y va a volver a girar el servo en el pin 3 a 0 grados. O sea, lo levanta, espera 1 segundo y vuelve y baja. Listo, muy bien. Ahora, la segunda condición. Volvemos a control. Vamos a volver a coger el sí entonces, solo sí entonces, el sí no, no. El sí entonces lo vamos a pegar, no lo vamos a pegar aquí en el azul, sino que aquí dejamos una separación, acá, porque sería otra condición diferente. Y vamos a poner lo mismo, exactamente lo mismo. Pero ¿qué cambiaría? Que aquí ya no sería el número 1, sino el número ¿qué? 2. Entonces vamos a matemáticas. Ponemos el bloque de comparación. Ponemos la variable número. Si número es igual a 2. ¿Qué queremos que pase si el número es igual a 2? ¿Que gire cuál servo? El que está en el pin ¿qué? Muy bien. Si el número es igual a 2, va a girar el servo en el pin 5 a 0 grados. Si número es igual a 2, va a girar el servo en el pin 5 a 0 grados. Muy bien. Después, ¿qué tiene que pasar? Muy bien. Espera 1 segundo. Espera 1 segundo. Y después de que espere 1 segundo, que vuelva y lo baje a 0 grados, eso. Entonces, girar servo en el pin 5
a 0 grados. Aquí me había faltado cambiarle, girar servo en el pin 5 a 90 grados. Esperar un segundo, girar servo en el pin 5 a 0 grados. Ahora vamos a la tercera. Otra vez control. Sí, entonces damos un espacio. Recuerden, no lo van a pegar de ese azul. Damos un espacio porque es otra condición diferente de esta. Entonces, matemáticas, el de comparación, vamos entonces a decirle que si número ¿qué? Es igual a 3. Muy bien, Alison, si número es igual a 3, ¿qué queremos que pase si el número es 3? Girar servo en el pin 6, ¿a cuántos grados? 90. A 90 grados, muy bien. Después, ¿qué hay que hacer? Esperar un segundo. Y después de esperar un segundo, girar servo en el pin 6 a 0 grados. Bueno, ahí ya después de que hagamos todo esto, vamos a poner una esperita de 2 segundos para que él otra vez vuelva y empiece todo el ciclo. Entonces vamos a control y vamos a poner una espera de 2 segundos, pero acá por fuera. Vamos a poner 2 segundos. Esperar 2 segundos. ¿2 segundos para qué? Para volver otra vez a empezar el juego. Lo que se demora uno en quitar la mano y volver otra vez a poner piedra, papel o tijera, de esos 2 segunditos le vamos a dar también al robot para que espere. Ahí ya tenemos entonces todo el código de programación para que él nos funcione. Vamos a darle en iniciar simulación y vamos a ver si él sí empieza aleatoriamente a escoger entre piedra, papel o tijera. Ve, ahí sacó papel, papel, tijeras, tijeras, papel. Ahí está él haciéndolo porque la distancia es menor de 20. Si la distancia fuera mayor, ¿qué hace? Nada, se quedan todos los motores en 0 grados. Cuando la distancia sea menor, entonces ya va a empezar el juego. Todo ya nos debe estar funcionando entonces así. Bueno, para construir entonces este proyecto vamos a necesitar un Arduino Uno. En este caso no lo vamos a hacer con la placa de pruebas como lo acabamos de hacer en Tinkercad, para que no nos quede tan grande y no nos quede con tanto estorbo de cables, pero sí se podría hacer también con la placa de prueba. Pero lo vamos a hacer utilizando esta tarjeta de expansión que se llama Sensor Chain B5.0. ¿Qué es esta tarjeta de expansión? Es una tarjeta que nos permite aumentar las capacidades de conexión del Arduino, las cantidades de puertos que tiene el Arduino. Esta tarjeta nos va a permitir expandirlas. ¿Cómo así que expandirlas? Pues si recordamos, el Arduino, ¿cuántos pines ND tiene? ¿Cuántos pines de tierra tiene? Miren el Arduino, tiene 2 abajo, 2 GND abajo y uno arriba que está al lado del pin 13, ¿cierto? Ya que nada más tendría 3 conexiones de GND, de negativo. Pero para este circuito necesitamos 4. Necesitamos los 3 negativos para los motores y el negativo para el control del sensor de distancia. O sea que si lo hacemos solo en el Arduino no alcanzaríamos. Para el VCC, o sea, para los 5 voltios, ¿cuántas salidas de 5 voltios tiene el Arduino? Tenemos solamente una, pero en este caso necesitamos conectar 3 motores y el sensor de distancia, o sea que necesitamos 4. Entonces ese problema lo vamos a resolver utilizando este sensor. Acá en pantalla estamos viendo entonces cómo funciona. Tenemos lo siguiente, este sensor posee acá en la parte central, vamos a ver
que tiene los números desde el 0 hasta el 13. Ubiquen ahí en la parte central de ese sensor los números del 0 hasta el 13. ¿La encontraron? En el que tienen en la mano, del 0 hasta el 13. ¿Sí los encontraron? Sí. Miremos. En cada número tiene 3 postes. Tenemos que en el 0 hay 1, hay 2, hay 3. En el 1 hay 1, hay 2, hay 3. En el 2 hay 3. En el 3 hay 3. ¿Cierto que sí? Cada número tiene 3. ¿Por qué cada número tiene 3? Por lo siguiente. El primero de abajo, el que está al lado del número, miremos que está marcado por acá en el intermedio con una S. Esa S significa señal. Este es el que va realmente para el pin digital del Arduino. O sea que si yo lo conecto en el 1, lo estaría conectando en el pin 1 del Arduino. Si lo conecto en el 2, estaría conectándolo al pin 2 del Arduino. Los que estén en la S. Los del centro tienen una V. ¿Qué significa la V? Significa VCC, el voltaje. Muy bien, los 5 voltios. O sea que ¿cuántas conexiones tengo aquí para 5 voltios? Tengo 13. Tengo 13 Vs. O sea que puedo conectar ahí 13 servomotores si necesito. ¿Y cuántos tengo arriba? La G. Tengo también 13G. O sea, GND, o sea, tierra, el negativo. Entonces, en esta tarjeta yo voy a poder conectar en estos pines de acá 13 motores. En este caso, ¿cuántos vamos a necesitar? Solamente vamos a necesitar 3. Pero si utilizamos todos estos pines, puedo conectar 13 servomotores. Entonces, miren todo cómo expande la capacidad del Arduino. ¿Cómo la vamos a conectar en el Arduino? Es muy sencillo de conectar. Si nos fijamos, esta tarjeta en la parte de abajo tiene unos chusitos, unas paticas. Vamos a fijarnos que coincidan con el Arduino. ¿Cómo así que coincidan? Miremos, acá en esta parte de acá dice análogo in. O sea, entrada análoga. Ubiquen ese pedacito donde dice análogo in. ¿Lo encontraron? Háblalo acá, en la parte de abajo dice análogo in. Y dice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy muy ciega. Yo no veo nada. Análogo in. Y tiene los números desde el 0 hasta el 5. Listo. Ahora, en el Arduino también vamos a encontrar que hay una parte donde dice análogo in. Y también tiene los números desde A0 hasta A5. ¿Los encontraron? Debemos hacer que esas dos coincidan. Entonces, si este es análogo in y este es análogo in, lo vamos a conectar en esa misma posición, que entren todos los chusitos, que entren todos. Miren que aquí entrarían. Verificamos que en el otro lado también entonces estén coincidiendo. Aquí ya entraron y los presiono para que se conecten. Ahora miro el otro lado y lo presiono para que se conecten. Ahí ya se conectaron los dos. Sí, tengan cuidado que eso chuza. Pero deben quedarnos así bien conectados ambos. Ahí quedaron conectados uno con otro. ¿Cómo que conectar? Bueno, entonces vamos a hacer las conexiones guiándonos por el circuito que ya habíamos diseñado en Tinkercad. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger el sensor de distancia. Vamos a coger el sensor de distancia y vamos a ponerle un cable hembra. Sensor de distancia. Vamos a ponerle un cable hembra en la terminal que dice GND. Fijémonos que él tiene las letricas. En la que dice GND vamos a conectarle un cable hembra. Esos cables a veces quedan muy flojitos. Si quedan muy flojitos, vuelve y retírenlo, gírenlo un poquito y vuelva y lo acomoda. Ellos tienen un lado por el que entran mejor. Por tanto, queden un poquito tensionaditos, apretaditos, que no se desconecte fácilmente. Entonces vamos a conectar el GND de ese sensor de distancia. Vamos a conectarlo vamos a ver a dónde fue que conectamos el sensor de distancia. Lo conectamos en el pin 8 y en el pin 9. Entonces vamos a conectar ese GND en el pin 8.
En realidad eso no importaría en cuál GND lo conectemos, pero como para conservar un mismo orden, vamos a conectarlo en el 8. Entonces vamos a buscar acá el número 8 y lo vamos a poner en la G, o sea, en el primero de arriba. En la G. Sí, busquen el número 8. ¿Dónde está el número 8? Véanlo acá. Número 8 y vamos a conectar ese GND en la G del 8. ¿Qué significa la G? Ground, tierra, ¿cierto? Negativo. Entonces GND en la G del 8. Ahí nos quedó. Ahora vamos al siguiente. Después de GND, ¿qué sigue? Después de GND sigue el eco. Entonces vamos a conectar un cable en el eco. Un cable en el eco. Ahí lo conecté. Y el eco, según el diagrama que hicimos, el eco lo tenemos conectado en el pin número 8. Entonces el eco lo vamos a conectar en la S del 8. ¿Cuál es la S? El primero de abajo en el 8. Algo ahí quedó. Entonces, en la S del 8. Miren que el 8 tiene 3. Recuerden que el 8 tiene 3. ¿Cuál? La S, la V y la G. El eco lo conectamos en la S del 8, o sea, en el puerto de señal 8. ¿Cómo así que cómo así? Vean, mire otra vez acá. Recordemos, este es el 8, miren, tiene una S, una V y una G. El GND lo conectamos en la G, ¿cierto? Ahora, el pin eco lo vamos a conectar acá en la S del 8. Miren, se fija que acá está el 8 y se fija que acá está la S. Ahí va el puerto de señal número 8. Puerto de señal número 8. ¿Cuál estamos conectando ahí? ¿El qué? El eco, ¿cierto? El eco. Ahora, vamos para el que sigue. Después del eco sigue el trigger, o sea, el desencadenador, el que dispara la onda ultrasónica. Va en el 9. Díganme ustedes en el 9, entonces, ¿en cuál vamos a conectar? ¿En la V, en la G o en la S? A ver, ¿la V qué significa? ¿La V qué significa? Es el voltaje, ¿cierto? Los 5 voltios. ¿La G qué significa? La G, tierra. ¿Y la S qué significa? Señal. Y en este caso, trigger está conectado a voltaje, a tierra o a un pin de señal. ¿Cierto? Al pin 9 de la pin. Entonces no puede ir ni a la B ni a la G. Tiene que ir a la S, que es el de señal. Entonces cogemos, lo conectamos primero acá, en trigger, y lo vamos a conectar en el 9, en la S, o sea, el primero de abajo. Claro, ahí quedó. En el 9, claro, ahí quedó, en la S del 9. Ahora nos falta uno. ¿Cuál nos falta? Potencia. Entonces nos falta el de VCC. Entonces nos fijamos ahí, le conectamos el cable de VCC, aquí ya se lo conecté. Después de conectarle el cable de VCC, lo vamos a conectar entonces acá la tarjeta de expansión. ¿A cuál puerto lo conectamos? ¿A cuál? A la B, porque es el voltaje. Entonces lo conectamos en la B, puede ser en el del 9, en el del 8. Lo voy a conectar en el del 9 para que no quede ya tan pellizcado en el 8 con nosotros. Entonces en la B del 9. ¿Cuál es la B? El de la mitad. En la B. Ahí ya quedó pegado. Entonces ahí ya tenemos conectados los 4 cables de nuestro sensor de distancia. A conectar entonces, vamos a conectar los motores. Entonces los servomotores tenemos que uno va a ir en el pin 3, otro en el 5 y otro en el 6. Entonces vamos a coger el primer motor
Vamos a ubicar los tres colores. El naranja es señal, el rojo es voltaje y el café es la masa, el negativo, tierra, ¿cierto? Entonces vamos a conectar primero el del 3. Según esto, entonces el naranja va en la parte de abajo, en la S, en el 3. ¿Cuál es el 3? Que sigue después del 2 y antes del 4. Normalmente es el 3. Entonces ahí lo tenemos, mire. El amarillo que quede en señal, el rojo que quede en la V y el café que quede en la G. O sea que el amarillo va abajo y el café va arriba. ¿Ustedes lo están viendo? En el pin número 3. Se perdieron, mire. Tenemos el número 0, número 1, número 2, número 3. El motor tiene tres conectorcitos. Ahí entran los tres perfectos en ese hueco. Porque hay 3 postes, hay 3 conexiones del motor. Ahí entran los 3. Que el amarillo te quede abajo en la S. Cogemos el segundo motor y hacemos lo mismo. El segundo lo vamos a conectar en el 5. En el 5. El segundo lo conectamos en el 5. La misma condición. El amarillo queda abajo en la S. El café queda arriba en la G. Y por último, vamos a conectar el tercer motor en el pin ¿qué? En el 6. Muy bien. Entonces en el 6 hacemos la misma conexión. El amarillo en la S, el rojo en la V y el café en la G. Ahí nos quedan conectados los 3 motores. Ahí ya lo tenemos. El del pin 3, el del pin 5 y el del pin 6. Ahí están todos 3. Ahora, para que lo probemos, necesitamos ponerle las aleticas, las paleticas de acá de los motores para que podamos ver si se van a mover o no se van a mover. Vamos a buscar en la bolsita. Recuerden que ellos traen una bolsita, ahí traen esos accesorios. Tengan mucho cuidado al sacarlos para que no vayan a botar los tornillos. En especial hay un tornillo muy pequeño pero muy importante que no se nos debe perder. Vamos a ponerles entonces a los 3, les vamos a poner 3 aleticas. No necesitamos ponerle tornillo el día de hoy, solamente les vamos a poner las aleticas y tapen la bolsita, séllenla bien para que no le pierdan los tornillos. Vamos a ponerle a todos 3 una aletica para que veamos si hace el movimiento o no hace el movimiento cuando le pasemos el código. Ya tenemos el código también listo. Apenas hagamos esto, le pasamos el código a ver cómo nos funciona. Y vamos a ponerle al tercer motor. Vamos a ponerle al tercer motor la tercera aletica. Y listo. Ahora vamos a descargar el código. ¿Cómo vamos a descargar el código? Vamos a ir a Tinkercad. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. Acá no tiene nombre, tienes que Gran Lulia. Eso le pone un nombre aleatorio, automático. Vamos a ponerle ahí piedra, papel, tijeras. Piedra, papel, tijeras. Y le voy a poner 7 PM. 7 PM. Entonces le ponemos nombre. Después vamos a venir acá a la sesión código. Y le vamos a dar acá en descargar para que se descargue el código. Listo. Después de que termina de descargar el código, lo abrimos. Aquí le damos 2 veces clic para que se abra. Se nos va a abrir entonces en el programa de Arduino IDE que ya debemos tener previamente instalado en nuestro computador. Aquí si él nos pregunta algo, nos dice que tiene que estar dentro de una carpeta, le damos en aceptar. Esperamos hasta que el código nos cargue y acá nos cargó. Entonces ahí el paso siguiente es que vamos a conectar
nuestro Arduino por el cable USB. Lo conectamos por el cable USB. Tan pronto lo conectemos, entonces vamos a venir a donde dice seleccionar placa y vamos a seleccionar aquí entonces la que nos apareció, Arduino 1 con 9. Si no les aparece acá, deben darle donde dice seleccione otra placa y puerto. Acá tenemos que buscar Arduino 1 y acá seleccionar el número de puerto. Pero si ya nos apareció acá, no tenemos que hacer eso, solo lo seleccionamos de acá y listo. Después de que lo seleccionemos, tenemos que darle en esta primera opción que se llama verificar. Esperamos hasta que él haga la verificación, diga compilación completa y luego le damos donde dice cargar. Cuando le damos en cargar, esperamos hasta que él carga completa y ahí ya nos debe estar funcionando. Ya él debe tomar una decisión entre piedra, papel o tijera cuando sea menor que 20. Vamos a verlo. Bueno, si todo salió bien, entonces al pasar el código, ya aquí nos debe estar funcionando entre piedra, papel o tijera. Entonces aleatoriamente debe estar activándose alguno de los motores. Ahí ya aleatoriamente ya lo va haciendo. Listo, ya voy a ayudarle a revisar a los que todavía no les haya dado.